Hey, es una inmensa alegría saludarlos en el lugar en el que se encuentren. Quiero pedirle al Señor que los bendiga, que los llene de mucha alegría, de fuerza, de paz para enfrentarse a cualquier situación y de claridad y sabiduría para que sus talentos, sus capacidades, sus conocimientos puedan estar al servicio de una buena nueva, siempre fresca, siempre brillante, siempre capaz de ofrecer alternativas de sentido y herramientas para la búsqueda de sentido en medio de un mundo que muchas veces nos plantea interrogantes y nos plantea contradicciones y nos plantea tantos conflictos para los que no es fácil tener una respuesta automática o inmediata. Mi nombre es Carlos Alberto Vargas, yo hago parte del equipo de evangelización Bartimeo y hago parte de la coordinación general de las escuelas de formación Bartimeo. En esta oportunidad, pues estamos con la tercera edición de estas formaciones virtuales. Hicimos un pack de evangelización hace un par de años. El año pasado hicimos un primer masterclass clave de Buena Nueva y este año de nuevo un masterclass. Ya ustedes pudieron escuchar y me imagino que tomar muchos apuntes, me imagino que sacar sus conclusiones y tratar de aprender lo más posible de las enseñanzas de Monseñor Ángel Macín, obispo de Reconquista, quien es el asesor y el protector de la escuela Bartimeo y del equipo de evangelización Bartimeo. Y él nos hablaba de esta idea, esta teología eclesial, esta eclesiología del Papa Francisco sobre el hospital de campaña, ¿no? Ahí hubo claves para entender un poco de dónde viene ese uso alegórico, simbólico en la teología, en particular en el Papa, y qué significaba desde lo que podemos reconocer toda esta idea de somos un hospital de campaña, una iglesia que sea hospital de campaña. Hoy yo quisiera que pudiéramos revisar y reflexionar sobre la idea de un mundo que necesita un hospital de campaña, un mundo al que le urge un hospital de campaña. Y quisiera hacer una introducción sobre ciertas situaciones de lo que estamos viviendo en este inicio de época, ¿verdad? No sabemos cuánto dure, y pasar a hablar de 4 mundos que necesitan un hospital de campaña. Cuando digo mundos, lo que quiero decir es que no nos estamos refiriendo a una situación global de planeta específicamente, algo para todos, sino me refiero a la representación simbólica del entorno de ciertas personas, ¿verdad? También, por supuesto, ateniéndonos a la alegoría. Cuando alguien dice te quiero un mundo, tuve que hacer un mundo de trabajo, etcétera, lo que estamos hablando es de un entorno que globaliza un conjunto de cosas. Y yo quiero globalizar unos 4 mundos de situaciones, personas, condiciones que generan sufrimiento, dolor, angustia y para las que es urgente el hospital de campaña. Entonces, si me lo permiten, partamos de la idea de estamos aquí para curar, pero también para erradicar el sufrimiento del mundo. Partamos de la idea de que la buena noticia tiene como intención la liberación, tiene como intención la sanación, tiene como intención la restauración de las condiciones de dignidad para que la vida humana sea realmente la vida como Dios la pensó y como Dios la soñó. En declaraciones de Jesús, cuando le preguntan los discípulos de Juan Bautista, su respuesta, bueno, ¿eres tú quien ha de venir? Cuando está en la sinagoga de Nazaret, cuando hay estas inquietudes de los discípulos sobre por qué sucede tal enfermedad o por qué no fueron capaces de hacer determinado milagro, etc.
Esas afirmaciones de Jesús sobre la fuerza del Espíritu, la escucha obediente al Padre, pero también ese recordar las antiguas profecías, especialmente de Isaías, en las que se prometía ese Salvador que vendría, una salvación efectiva. Están todas, completamente todas, enmarcadas en la idea de recuperar la dignidad de la vida, rescatar la vida de cualquier amenaza que le impida que realmente tenga condiciones para hacer una vida humana digna, y en cada corazón, en cada ser humano, volver a juntar las piezas rotas por el pecado, por las estructuras injustas en las que vivimos, por el impacto que tienen en nosotros nuestras mismas fragilidades, la enfermedad, el dolor, la muerte. Y al juntar todo eso y al Dios volver a recrearlo, vamos a tener una oportunidad para volver a una vida fraterna, rodeada de amor, rodeada de oportunidades, con un sendero posible para construir el futuro, ¿verdad? A todo eso que palabras más, palabras menos, llamamos salvación, redención, liberación en el Evangelio. Y hoy, la situación en la que nos encontramos, el mundo en el que vivimos, como todas las épocas anteriores y como todas las situaciones anteriores, requiere un hospital de campaña, requiere una curación de heridas, requiere una atención urgente de ciertas necesidades, requiere que seamos capaces de mirar el dolor y privilegiar el dolor del otro por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier estructura en la que creamos que otra cosa distinta es lo primordial. ¿Qué pasa con la época en la que vivimos, el mundo en el que vivimos? Hay muchos análisis, hay muchos estudios, hay filósofos y sociólogos que están hablando de los millennials, hablando de la sociedad líquida, hablando de la sociedad de la transparencia, del desencanto, hablando del análisis del espectáculo como nueva forma de construir cultura. Y todo eso está en el marco de un cambio de época, que como todos los cambios de época en la historia de la humanidad, podemos empezar a estudiarlos, podemos empezar a definirlos, pero no podemos necesariamente predecir hacia dónde nos van a llevar. La segunda mitad del siglo XX, con una serie de acelerados cambios en los esquemas como vivía la sociedad, cómo construía sus relaciones, cómo construía su producción, su comercio, sus estructuras sociales y políticas, genera unas dinámicas que son absolutamente distintas para las personas que hoy están siendo niños o adolescentes para los que fuimos niños o adolescentes hace 40 o 35 o 30 años, ¿verdad? Nos hemos tenido que acostumbrar a unas dinámicas diferentes que nunca nos imaginamos que íbamos a tener que vivir. Hemos tenido que hacer aprendizajes ya siendo adultos de cosas en las cuales nunca nos imaginamos que íbamos a tener que involucrarnos, ¿verdad? En algún momento de las generaciones de los finales de 80s y 90s se creía que uno podía pasar de la tecnología y sin embargo vivir en la ciudad y sin embargo tener un trabajo estable y sin embargo tener un ritmo de vida, digamos, dentro de lo habitual, ¿verdad? Hoy sabemos que es imposible lograr eso, que para poder distanciarse de los adelantos tecnológicos también hay que distanciarse de las ciudades, también hay que distanciarse de los trabajos ordinarios en los que la gente se involucra. Hoy el contacto con ciertos avances se vuelve cada vez más generalizado y eso tiene unas enormes ventajas para la manera como las personas organizan y hacen fluir su productividad, y tiene sin duda unas amenazas para la manera como nos relacionamos unos con otros. Hemos dado un giro como especie, hemos dado un giro, la raza humana ha dado un giro, especialmente en Occidente, a una manera muy distinta de hacer las cosas. Esa manera nos genera muchas más oportunidades,
esa manera nos genera una conciencia mucho más grande de que somos una comunidad global y que tenemos que cuidar muchas cosas entre todos. Muy probablemente nuestros antepasados de hace 80 años no tenían ni idea si los polos se estaban derritiendo o no, y no les interesaba demasiado. No tenían mucha idea sobre si había especies en riesgo de extinción, no tenían ni idea de qué pasaba con las semillas que se certifican, o qué pasaba con la manera como se alimentaban los pollos y las vacas y el ganado que luego convertimos en alimento, y no les importaba demasiado. Hoy casi que es imposible vivir en un mundo sin que tengas algún mínimo de preocupación ecológica, o de contacto con gente que tiene preocupaciones ecológicas, o preocupaciones de consumo, o preocupaciones de producción, y sobre todo de derechos humanos, ¿verdad? Y eso afecta, impacta, yo creo que positivamente, la vida espiritual de los creyentes. O sea, yo creo que una primera gran idea de este mundo nuevo que va apareciendo, cambio en la manera como los seres humanos vivimos, es que los creyentes tienen una oportunidad de construir el reino con una mirada un poco más clara sobre aspectos que afectan a todos los seres humanos del planeta. Y eso genera que haya unas iniciativas, unas causas y unas luchas muy valiosas y muy interesantes, ¿verdad? También nos ha dado una serie de posibilidades tecnológicas que causan muy buenos impactos en términos de manejo de la información, en términos de datos estadísticos, de saber en dónde puede haber ciertas necesidades o ciertos riesgos y atenderlos. Y la tecnología y los avances y el manejo de la información nos ha ayudado mucho a dar respuestas mucho más claras, ¿verdad? Catástrofes que hoy se han podido atender en cuestión de instantes, hace unos años hubiera sido imposible, y las tragedias hubieran sido muchísimo mayores. Sigue habiéndolas, por supuesto, pero la capacidad de respuesta del ser humano se ha incrementado frente a las enfermedades, frente a los desastres naturales, frente a las amenazas incluso de los mismos seres humanos que intentan coartar la existencia de otros. Todo eso genera unos avances que la humanidad nos ha convenido mucho, y que el creyente tendría que mirar con esperanza como parte del proceso en el que los seres humanos, ¿verdad? Muchas veces inspirados por las espiritualidades que mayor fuerza han tenido en este desarrollo, y nosotros como católicos, ¿verdad?, teniendo muy claro el papel predominante que ha tenido nuestra espiritualidad en Occidente, en cada uno de nuestros países podríamos rastrear cómo la fe, cómo nuestra pertenencia a la iglesia, cómo nuestro anuncio de la buena noticia ha terminado teniendo unos impactos interesantes en esas maneras como el universo, como la gente que habita el universo camina, como los seres humanos vamos avanzando como especie. Claro, eso nos ha dejado unas enormes amenazas también, como amenazas ha tenido cualquier otra época de la humanidad. Hay una amenaza fuerte que es la amenaza de la soledad. Un mundo hiperconectado en el cual los seres humanos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y muy poco tiempo en el contacto directo, personal y humano con los otros. Hay una amenaza, por supuesto, de un mundo que a la par que tiene una enorme tecnología, tiene unas enormes posibilidades de multiplicar la injusticia, ¿verdad? Se puede perfeccionar la corrupción de manera que las injusticias se van a multiplicar y a agrandar, y eso genera una cantidad de víctimas que lo estamos viendo todos los días en nuestras realidades de país y nuestras realidades de mundo también, ¿verdad? Nos deja también una posibilidad de que las ideas que se imponen como ideas capaces de desprestigiar a otros seres humanos y de vulnerarlos y de marginarlos tomen demasiada fuerza, ¿sí?
un mundo también en el que las tecnologías de la comunicación hacen que la difusión de ideas, la difusión de noticias falsas, la difusión de campañas de desprestigio sea tan grande, es muy fácil empezar a tachar a ciertos grupos, empezar a tachar a ciertas comunidades y generar unos altísimos niveles de marginación, cosa que pasa con mucha frecuencia en los ambientes católicos también. Y por supuesto, algo que no es de esta época, pero que el entorno empieza a afectarlo, es que los seres humanos siempre hemos sido y seremos seres frágiles y vulnerables, expuestos a una cantidad de situaciones que no siempre podemos manejar, y cualquiera que sea la manera en cómo se desarrollan amenazas a partir de los mismos cambios, pues nos vemos expuestos a esas mismas vulnerabilidades y a esas mismas fragilidades en términos humanos, ¿verdad? Entonces hoy estamos más expuestos al escarnio social, hoy estamos más expuestos a depender de la opinión de otros sobre nosotros mismos, hoy estamos muchísimo más expuestos a no generar criterio por creernos suficientemente informados sobre ciertas cosas. Pasa muchísimo en nuestra iglesia, ¿verdad? Que personas generan una escala personal de valores y de verdades cristianas sin haberse tomado en serio su fe, simplemente por habladurías de página web, por la publicidad que pueden hacer ciertos grupos, por la manera como deciden manejar su opción teológica como si fuera la única opción teológica, ¿verdad? Entonces, ese mundo que cambia y que nos lanza a unas posibilidades muy interesantes de vida, de comunicación, de respuesta, de conciencia sobre lo que nos pasa como seres humanos, también tiene una cara B en la que sí el factor humano de madurez, de responsabilidad, de ejercicio de libertad, de profundidad espiritual, de aceptar y acoger propuestas sublimes, como es nuestro caso, el mensaje de la buena noticia. Si eso no funciona y si eso no se articula de manera existencial, personal, psicológica, pero también social y comunitaria, en las familias, en las parejas, en las pequeñas comunidades, en los barrios, en las ciudades, podemos terminar teniendo países y relaciones entre países que causan desastres a todo nivel. ¿Sí? A todo nivel. Y a eso nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? No estamos ajenos a eso. Pero lo que causan esos cambios y esas que yo he llamado amenazas, que no nos plantean un panorama apocalíptico en términos no bíblicos, sino en términos muy coloquiales de se acabó esto y es lo peor y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Lo que nos plantea es unos retos porque los sufrimientos y los dolores sí terminan siendo muy personales, ¿sí? Lo que pasa es que cada vez somos más conscientes de eso, ¿verdad? Cómo las situaciones políticas que creímos que no tenían ninguna implicación con la gente común y corriente terminan generando dolores muy personales. Cómo las ideologías que marginan y que segregan seres humanos pueden parecer una cosa como muy grande, muy general, muy de asuntos de gente muy importante, pero en la realidad de la cotidianidad de ciertas personas, eso les afecta y les genera y les causa sufrimientos muy fuertes. El mismo avance tecnológico y de comunicación y de esta cantidad de cosas nos puede llevar a haber aterrizado una sonda en Marte hace muy poco, ¿verdad? Para explorar el planeta rojo, pero a los seres humanos en sus casas, en sus posibilidades de vida, de construcción de familia, les genera soledad y les genera unos sufrimientos que son absolutamente reales. Entonces, tenemos 4 mundos que requieren de un hospital de campaña, ¿sí? He hablado de la idea de hospital, retomando un poco las palabras de Monseñor Massín. He hablado de esta época en la que entramos a una era distinta en la humanidad,
de la era antigua a la Edad Media, a la Ilustración, a la modernidad, la posmodernidad, y son como las clasificaciones más grandes y cada una pues tiene sus pequeños momentos también. Son las clasificaciones más grandes que algunos de los teóricos apuntan, y estamos viviendo eso, un cambio en el que no sabemos hacia dónde vamos a ir, y nosotros lo estamos protagonizando en este instante. Nos trae unas ventajas enormes que nosotros tendríamos que agradecer y aprovechar como evangelizadores y aprovechar como agentes de pastoral, siempre, nunca desdiciendo y creyendo que eso es todo es algo nocivo y dañino. Al contrario, intentando ir y rescatar con ánimo evangélico todo aquello que nos pueda servir para estar cerca de los seres humanos y ofrecer respuestas para su dolor y su sufrimiento. Pero nos deja unos mundos también en el que los dolores y las marginaciones, la vulnerabilidad y el sufrimiento son absolutamente claros, personales, contundentes, y las personas que los padecen o los protagonizan, que seguramente seremos todos, necesitan la respuesta del hospital de campaña. Entonces quiero hablar del mundo de la soledad, del mundo de las víctimas, del mundo de la marginación y del mundo de los vulnerables. No como categorías sociológicas grandes y ajenas, sino como escenarios en los que podemos estar nosotros mismos, en los que puede estar nuestro vecino, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra pareja, en el que puede estar la gente de la comunidad con la que compartimos, nuestro párroco puede estar viviendo o padeciendo lo que serían esos entornos que generan algún tipo de dolor o de vulnerabilidad. Y quisiera ofrecer una mirada de cuál podría ser la buena nueva que el evangelizador propone, no porque el evangelio cambie de un mundo a otro, sino porque el evangelio es una amplitud muy grande, enorme, de una respuesta de esperanza y de una vida capaz de vencer toda dificultad, que tiene unos matices dependiendo de las personas y que nosotros tendríamos que leer muy bien en un ánimo de acompañamiento pastoral y de discernimiento, algo que es una de las propuestas de desarrollo del acompañamiento, la pastoral y la moralidad, la mirada sobre la moralidad en la Iglesia, tal como se ha propuesto en los últimos documentos pontificios en la era del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces quisiera aportar una mirada de cada mundo y una mirada de cuál puede ser la buena nueva que tú y yo como evangelizadores podemos aportar allí. Y esa mirada de buena nueva quisiera ponerla en clave de la mirada del Padre Creador, ¿sí? Del plan del Padre Creador, entendiendo la buena nueva como un anuncio de la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, acompañados, inspirados y fortalecidos por el Espíritu Santo, para construir el plan de Dios, para llevar a cabo el plan de Dios, el plan creador de Dios, por supuesto. Hablemos entonces en primera instancia del mundo de la soledad. Una de las grandes enfermedades de los seres humanos en este tiempo es la soledad. Y la soledad no es un estado ideal, ¿verdad? Hay una afirmación muy contundente en el relato de la creación, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Porque la soledad de la que estamos hablando aquí es la soledad del abandono, es la soledad del no poder saber con quién se cuenta, es la soledad del dudar si haya alguien a quien le importemos de verdad o dudar que haya alguien que pueda comprendernos de verdad. No hablo específicamente de si alguien vive solo bajo el mismo techo, bajo un techo, o vive con alguien, o si alguien pasa muchos ratos solo. No, hablo de la situación de pensar que soy la única fuente de apoyo y de fuerza para enfrentar mis dificultades, creyendo que no cuento con nadie, creyendo que he sido lanzado a la vida de una manera solitaria, individual y poco vinculante, ¿verdad? Les decía que
el avance de las tecnologías de comunicación, de las interacciones digitales, nos ha lanzado un poco a la incapacidad que tenemos y que no hemos podido desarrollar de manejar, ¿verdad? No hemos podido aprender a manejar los espacios de comunicación, el uso de las redes sociales, el uso de los mensajes de los sistemas de mensajería, hemos reemplazado la llamada por el texto, y nada de eso necesariamente es una cosa mala. Lo que pasa es que si perdemos de vista que somos seres de contacto, que somos seres de vínculo, que somos seres de relación, pues pasa lo que vemos. Tenemos una cantidad de seres humanos que viven en excesiva soledad. Y esa excesiva soledad creo que se manifiesta de dos maneras particularmente. Una es que hablamos y compartimos y expresamos muy poco sobre lo que estamos realmente viviendo en nuestro interior. ¿Sí? Es decir, en medio de la enorme socialización, en medio de la enorme conexión digital con todo el mundo, hemos perdido espacios para decir lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo. Muy poco las personas están hablando sobre lo que tienen, sobre lo que les pasa y sobre todo, la parte más humana, sobre lo que significa para ellos lo que les está pasando. Lo vemos en las familias, en las que muchas veces los adultos que están en la familia expresan muy poco a los menores que están en la familia, si se sienten bien, si se sienten mal, si están enfermos, si están cansados, si el trabajo que hacen les gusta, si tienen buenas relaciones con su jefe, con sus compañeros. Cada vez es más difícil encontrar familias en las cuales ese diálogo fluya. De hecho, se pide muchísimo más a los menores, a los niños, a los adolescentes, que hablen y que cuenten y que expresen, sin ser muy conscientes, los papás y los adultos, que ellos no están poniendo patrones, no están poniendo como esos modelos de una comunidad humana, familiar, en la que es natural y es conveniente contar cómo estás, qué te pasa y cómo te sientes. En el ámbito laboral, pues es muchísimo más complicado. La doctrina laboral dice que los problemas de tu casa se tienen que quedar en tu casa, que no puedes traer a la oficina lo que te pasa fuera de la oficina, ¿verdad? Algo que es un poco esquizofrénico, ¿verdad? Que es un intento de hacer una decisión, de partir el mundo en dos, y que además es irreal, ¿verdad? Si eres una mamá soltera y tienes 34 años y trabajas en una oficina y tu hijo tuvo fiebre hasta las 4 de la mañana, no hay posibilidad de que tú no cargues con eso a la oficina. No existe la posibilidad. Es más, si tú lograras hacer eso, probablemente estés empezando a desarrollar un trastorno, ¿sí? De disociación de alguna cosa. Ser capaz de manejar las situaciones es distinto a partir en dos, ¿verdad? O en tres, o en cuatro, o en cinco. Y el mundo laboral pues lleva mucho a esos niveles de aislamiento, ¿verdad? Preocupante si pasa también en las comunidades. Preocupante si nuestros grupos de oración no son espacios en los que las personas puedan fraternizar alrededor de la vida, de la existencia, ¿verdad? Porque es probable que tengamos, yo qué sé, direcciones espirituales, acompañamiento, un ejercicio pastoral de un líder, de alguien que encargado de dirigir un pequeño grupo que te habla, te pregunta, etc. Eso está perfecto, pero la fraternidad comunitaria está construida a partir de por qué pides, por qué agradeces, qué te preocupa, qué sueñas, qué esperas, qué estás viviendo, qué es lo que ya no soportas, en qué te podemos ayudar. Esa es la cura de la soledad. Y también tendríamos que pensar si esas tendencias de familia, esas tendencias del mundo laboral, por poner dos ejemplos, se han ido colando en nuestras comunidades en las que tenemos reuniones en las que vamos todos miramos hacia adelante, todos estamos haciendo oraciones, todos estamos siguiendo la oración de alguien que estaba afuera, pero no hay demasiado espacio para decir esto es lo que yo traigo, ¿sí? Y expresarlo. Y compartirlo y dejar que fluya el poder sentirnos juntos cuál es la historia que estamos viviendo, ¿verdad? Distanciando, aunque no se pretenda así, aunque no sea el plan, distanciando
la vida de las personas de los contenidos de la fe, ¿verdad? Luego las predicaciones entran a hacer unas interpretaciones de textos en las que terminan diciéndole a cada persona qué es lo que tiene que hacer sin saber qué es lo que está viviendo esas personas, porque es probable que no tengamos el espacio para hacer las expresiones que implicarían poder enterarnos de eso, ¿verdad? Es un llamado a ser cuidadosos y construir ambientes en los que sea posible la comunicación y sea posible, desde cualquier punto de vista, el dar espacios fraternos de expresión natural de lo que tú y yo y tus hermanos de comunidad y la gente que está llegando está viviendo. Eso es súper importante. Debería ser uno de los ejes transversales de los encuentros comunitarios en un mundo como el que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es la buena nueva que podemos pensar? Es decir, ¿de qué manera el plan de Dios ya respondía a esta posibilidad? ¿De qué manera el plan de Dios se anticipa a seres humanos que pueden terminar sumidos o arrojados al abandono? Simple. Fuimos hechos para proximar. Fuimos hechos para aproximarnos. Fuimos hechos para hacernos prójimos de los otros. Fuimos hechos para que los otros nos importen y nosotros seamos importantes para los demás. Y esa capacidad, fruto de una idea, llamémoslo un diseño de Dios, tendríamos que tener muy claro la manera en cómo la hacemos consciente y la usamos. Porque es inevitable que los demás te importen. Eso es inevitable. Lo que pasa es que hay importancias que pasan al lado negativo, ¿verdad? Hay importancias que no me llevan a mí a ayudarte, que no me llevan a mí a solidarizarme contigo, sino que eres importante en la medida en que te demuestro que no me importas. Y necesito que te des cuenta. Y necesito que sea evidente que estoy más allá de ti, ¿verdad? Pero el referente sigue siendo tú. El referente sigue siendo el otro. Nosotros fuimos hechos para proximar. Fuimos hechos para convertirnos en prójimos de los otros. Para recorrer caminos de fraternidad, de vinculación, caminos de aproximación al otro que hagan que ese otro nos importe. Una de las definiciones bonitas de compasión que he encontrado es esa fantástica capacidad de los seres humanos de que nos importe mucho algo que no nos está pasando a nosotros, ¿sí? Cuando te duele lo que te cuentan, cuando te preocupas por lo que alguien te dice, cuando ves a alguien que está viviendo un momento difícil y por dentro sientes, yo tengo que hacer algo, eso es compasión, eso es que fuiste hecho para proximar. Eso es que fuiste hecho para aproximarte a los otros. Y ahí hay una clave de creación de Dios que es respuesta al mundo de la soledad. Tendríamos que generar espacios de evangelización en los cuales, uno, las personas a las que queremos transmitirles la buena nueva, contagiarlos de la buena nueva, presentarles la propuesta existencial de Jesús como una respuesta para su vida, vivieran la experiencia de poder expresar lo que llevan por dentro, de poder contar lo que llevan por dentro, de poder relatar su vida, de poder narrar su historia y en esa historia anunciar de manera muy precisa también la buena nueva. Pero también nuestros encuentros de evangelización y nuestros esfuerzos evangelizadores tendrían que ser ejercicios de aproximación a los otros seres humanos. Es decir, si a los evangelizados se les propone una mirada en la cual su vida es válida y su vida hace parte de la historia que queremos contar de la buena nueva, ¿verdad? Y por eso se las preguntamos, se las rescatamos y les damos espacios para que la compartan. Los evangelizadores tienen que ser expertos en aproximarse. Tienen que ser expertos en volverse prójimos de los demás, en romper barreras, en acercarse, en vincularse, en crear lazos con los otros seres humanos. Porque un mundo en el cual una de las grandes tragedias es la soledad,
haya su respuesta en que creamos espacios reales, auténticos de fraternidad, ¿sí? Y esa fraternidad es: yo me convierto en tu hermano. Eso no es la convivencia, fraternidad cada 6 meses. Eso está bonito y háganlo. No, pero la respuesta a la buena nueva de la soledad es: aquí hay alguien que quiere ser tu hermano. Y la experiencia de la comunidad ha hecho que yo, como evangelizador, venza mis incapacidades para hacerme tu hermano. Un segundo mundo del que estaríamos hablando es el mundo de las víctimas. Y cuando digo el mundo de las víctimas, no solamente me estoy refiriendo a las víctimas de los distintos tipos de violencia, las guerras, los conflictos armados, esta clase de cosas. No, hablo de las víctimas como todas las personas que sufren las consecuencias de las estructuras como hemos formado el mundo, ¿sí? Hablo de víctimas de los gobiernos, hablo de víctimas de las políticas, hablo de víctimas de las economías, hablo de víctimas de las maneras como organizamos el trabajo, ¿verdad? Hablo de víctimas en el sentido de estructuras, ¿sí? Y estamos en un mundo que genera demasiadas víctimas, ¿sí? Estamos en un mundo en el que tenemos que reconocer que hay apuestas que salieron muy mal, ¿sí? Que la apuesta por no permitir que estos totalitarismos se apoderaran de Occidente hicieron que privilegiáramos unos modelos de mercado que hacen que la gente pase hambre y que no haya trabajo en nuestros países y que haya unos niveles de acaparación obscenos y que los niveles de desigualdad sean impresionantes. Y todas estas cifras gigantes sobre esto lo que generan es que a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, haya personas sin trabajo hace mucho tiempo, hayan personas que no saben si van a comer mañana, hayan personas que no eran de aquí, que les tocó irse, les tocó salir corriendo, huyendo, porque la situación en sus países era insostenible, en sus regiones era insostenible. Seguramente para muchos de los que estamos a esta hora conectados y los que tenemos vínculos que nos ayudan a estar medianamente conectados, y por eso estamos en el Masterclass. Conocemos a alguien que conoce a alguien que estaba en Bartimeo, etc. Somos de América Latina. Y si somos de América Latina, hay una enorme probabilidad de que cerca de nosotros haya venezolanos. Venezolanos que han salido en situaciones muy complejas, con desarraigo de cualquier nivel. En Colombia en particular hemos visto las famosas marchas de migrantes cruzando las cordilleras por las carreteras. Días enteros caminando. Pero también recuerdo hace unos 6 o 7 meses viajando desde una ciudad fronteriza con Venezuela hacia Bogotá, la capital de Colombia, en la que la persona que venía al lado en mi puesto en el avión lloró todo el camino porque ese era el día en que estaba saliendo de Venezuela con destino a Chile. Y sí, iba en un avión y es más cómodo y etcétera, no está caminando el continente, pero todo lo que estaba dejando atrás era supremamente doloroso, supremamente doloroso. Pues bien, hay víctimas de ese tipo de exageraciones de injusticia en nuestros países, no solo en Venezuela, también en nuestros países. En Colombia hay mucho de eso. Hay víctimas de las violencias, hay víctimas de los niveles de inseguridad, hay víctimas de las políticas, víctimas de la economía. Mire, si usted trabaja 18 horas, 16 horas todos los días por el mismo salario que si fueran 8, ahí hay una injusticia y usted es víctima de eso. Le están quitando tiempo que usted debería pasar con la gente que ama. La situación es así, el sistema es así, etcétera. Sí, pero usted es víctima, ¿sí? Ese no es el plan de Dios, ¿sí? Esa no es la idea. ¿Y eso qué significa? Que hay sufrientes andando por el mundo. Hay sufrientes cerca de ti. Hay gente extrañando personas, viviendo dificultades que está cerca de ti. Y muchas veces muy cerca de convencerse de que no van a poder más. Ojo, esa es la parte complicada.
es la parte más complicada. Todo es complicado, pero esa es la parte más complicada. Cuando cada situación que arranca como una pequeña insatisfacción se va volviendo un problema, se va volviendo insostenible, es una situación insoportable, tengo que romper, tengo que huir, tengo que salir, tengo que... Puede que lo haga, puede que no, pero me voy convenciendo de que en algún punto voy a tener que rendirme. Me voy convenciendo de que en algún punto yo soy, como diría Shakespeare en Romeo y Julieta, un simple juguete del destino, ¿verdad? Que quien mueve los hilos está riendo de mí. Y empieza a desaparecer la esperanza, y empieza a desaparecer las fuerzas de lucha, para luchar, y empiezan a desaparecer los horizontes en los que yo podría pensar que la vida podría funcionar de cierta manera. Entonces, en ese mundo donde hay sufrientes, en ese mundo donde hay personas que viven y padecen las consecuencias de estructuras muy injustas, lamentablemente también al interior de la iglesia, ¿verdad? Tenemos la misma iglesia, es un mundo en el que hay muchas víctimas de estructuras supremamente injustas, por supuesto de la pederastia, pero no solamente de la pederastia, no solamente de los abusos a menores, sino de otras situaciones muy injustas, que por fortuna no son lo único que somos como iglesia, pero está ahí y tendríamos que mirarlo y tendríamos que dar una batalla fuerte para combatirlo y erradicarlo de nuestra comunidad eclesial. En ese mundo de sufrientes hay un dolor que va y viene como olas del mar sin cesar y que va venciendo la voluntad de las personas al punto de que van perdiendo la esperanza. Creo que hay una buena noticia que es muy importante y que tiene que ver con nuestra manera de entender nuestra posición en el mundo como creyentes. Creo que fuimos hechos para resistir. O sea, creo que en el diseño de Dios fuimos hechos para resistir. No estamos hechos de un material fácilmente destruible, perdónenme la metáfora, ¿no? Entiéndame que lo que quiero decir es, claro, somos frágiles, es lo que voy a decir en el cuarto mundo. Somos vulnerables, por supuesto, pero no somos necesariamente vencibles fácilmente, ¿sí? Y ejemplos de eso tenemos por todo el continente. O sea, personas que han resistido niveles impresionantes de violencia, niveles impresionantes de injusticia y que logran salir adelante, hay por montones, por montones. Y tendríamos que mirarlos cada vez más y tendríamos que acercarnos a ellos y aprender lecciones de vida muy fuertes de ellos. Y la buena noticia es que fuimos hechos para resistir. Que el pueblo de Israel, los grandes personajes de la historia de salvación, son seres que han sido capaces de enfrentar la dificultad, de vivir la dificultad, padecer incluso muchos momentos muy complejos, hasta salir al otro lado. Y son capaces de reinterpretar todo esto que pasó, mirarlo en retrospectiva y decir, aquí hay lecciones de Dios, aquí hay una voz de Dios. En medio de esta dificultad no era solo la dificultad lo que estaba pasando, también estaba pasando un acontecimiento de encuentro, de protección, de creación de Dios, de redención de Dios, del que podemos aprender muchísimas cosas. Si la buena noticia para el mundo de soledad es que estamos hechos para proximarnos, para convertirnos en prójimos de los otros, la buena noticia para el mundo de las víctimas es que estamos hechos para resistir. Y ese resistir también lo entiendo en dos claves. Lo entiendo en la tenacidad de enfrentar, de atravesar las dificultades y luego aprender de ellas, pero también en la capacidad de decir no a todo lo que tendríamos que decir no en el mundo que nos rodea, ¿sí? Sea al interior de la iglesia, sea en las instituciones políticas, sea en las instituciones económicas, sea en las estructuras sociales, en lo que sea. Pero tendríamos que ser los evangelizadores los que son capaces de decirle que no a las estructuras que están causando víctimas y sufrimiento y dolor. No sé si a veces nos dediquemos exclusivamente a decir que no de manera muy enfática y a veces un poco belicosa a dos o tres temas con los que estamos en desacuerdo,
pero no a una cantidad de grandes temas que se han vuelto mucho más normales, con los que a veces hasta convivimos sin ningún problema y que están dejando demasiada gente en vulnerabilidad, en sufrimiento y en condiciones en las que no deberían vivir. Estamos hechos para resistir, estamos hechos también para decir no a lo que creemos que deberíamos decir no. Tenemos madera de Jeremías en eso, ¿sí? Y tendríamos que usarla más los evangelizadores. Tendríamos que usarla muchísimo más. El tercero es el mundo de la marginación. He dicho que en un mundo, en una sociedad global en el que hay una posibilidad de difundir ideas con tanta rapidez y además en el que las opciones que se tienen para convertir los mensajes y para convertir las campañas y las ideas en cosas sumamente convincentes y atractivas, pues hace que pululen las ideologías, y muchas de las ideologías que están pululando apelan a una condición de esas frágiles del ser humano, de esas ambiguas del ser humano, que es la tentación de ponerse por encima de los demás. Y entonces vivimos en un mundo al que le fascina marginar personas, excluir personas, armar combos y guetos y decir, somos nosotros los que deberíamos, somos nosotros los que merecemos, somos nosotros los que lo estamos haciendo bien. Eso lo vemos a todo nivel, ¿sí? Eso es lo que hace que no se pueda jugar un partido de fútbol, porque se cree que se está en posición de superioridad para atacar y vulnerar al otro, ¿sí? Eso es lo que hace que el mundo de las víctimas produce migrantes y hay grupos en las sociedades encargados de hacerle la vida imposible a los migrantes, que es otra categoría distinta. Es una revictimización, ¿verdad? Es decir, no solamente no me generas la más mínima compasión porque vienes de un lugar en el que no podía, en el que la vida ya no era posible, sino que aquí cuando llegaste a mi lugar me voy a encargar de que no puedas hacer nada, ¿sí? Voy a mirarte con desconfianza, voy a empezar a hablar de ti y de tu categoría como si fuera, y en eso tendríamos que decirlo, cuánto sufrimiento se le ha causado al pueblo venezolano, ¿no? Cómo es de injusta una sociedad que empieza a convertir en sinónimos ese gentilicio de un país maravilloso y precioso, de gente bella, con delincuencia, con invasión, con sospecha, y lo vemos diariamente en las noticias, en las reacciones de la gente, pero también está pasando en Centroamérica, ¿verdad? Está pasando con la famosa caravana, también está pasando con la gente que sube de Europa de África hacia Europa, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, incluso desde voces de iglesia, ¿sí? Que acá dicen, bueno, sí, pero cuidadito con... Sin embargo, por fortuna, muchas otras voces, muchísimas voces al interior de la iglesia y muchas de la jerarquía han dicho, no, hay que abrir las puertas. Y las puertas son las puertas de los países, pero también de las casas, ¿no? De mi casa, de tu casa, de cómo nos convertimos en fraternos. Respuesta al mundo 1 y al mundo 2. El mundo de la marginación nos segrega, nos separa, nos hace pensar que somos un mundo de bandos, ¿verdad? Pro-life, pro-choice, son bandos, son enemigos, ¿verdad? Si este mundo se gana uno de aquí, como cuando las empresas se roban a su CEO, entonces es una gran victoria y eso no genera sentimientos de que podemos tejer puentes y dialogar, sino de estamos venciéndolos. El mundo, ese modelo medio republicano demócrata que se ha convertido en tanta polarización política en nuestros países. En Colombia, si no eres uribista, eres la otra cosa, punto. Y si no eres la otra cosa, entonces eres uribista, y lo mismo lo vemos en Perú, lo mismo lo hemos visto en Chile. Nos separaron en derechas e izquierdas, y entonces o estás de un lado o estás del otro, y cada grupo margina. Y en la mitad, además, entre todos empezamos a marginar a ciertas personas, ¿verdad? En todos nuestros países, habitantes de la calle, enfermos de determinadas cosas, gente que no cumple lo que la sociedad impone como roles y que se exigen de manera muy taxativa, enfática, ¿verdad?
¿Y qué genera? Pues sentimientos de exclusión. Yo no sé si ustedes han sentido alguna vez lo que es realmente la exclusión. A veces creo que lo tomamos de una manera demasiado tranquila y demasiado alegre y creemos que todo se resuelve con tolerancia porque no hemos sentido realmente y en el fondo lo que es la exclusión, lo que es decir, no me dejan entrar aquí. Hay una parte de la vida de la que no puedo participar, ¿sí? Hay unas oportunidades que son de mis derechos a los que no tengo acceso. Pero sin lugar a dudas, en muchos lugares todavía las mujeres, todavía los migrantes, todavía las personas con discapacidad, todavía personas con ciertas enfermedades, todavía los pueblos indígenas, todavía las personas con opciones sexuales distintas, no pueden participar de los aspectos, de todos los aspectos de la vida, ¿sí? Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por una cantidad de cosas. Y no podemos normalizar eso, ¿sí? Porque cuando deja de ser ideología, grupo contra grupo, marginación, grupos excluidos, segregación, etc., y te vas a la persona como tal, la condición de vida es muy difícil, el dolor, el sufrimiento es muy difícil, el enfrentarse con tener que hacer algo que para todas las personas es muy normal, pero para ti no. Se vuelve algo imposible. Y tendríamos que tener muchísimo cuidado en que nuestras maneras de entender la fe no generen nunca segregación, ni exclusión, ni ningún tipo de marginación. Lo que no significará jamás que estemos dispuestos a aceptar principios para nuestra vida que no corresponden con la manera como vemos esa vida, ¿sí? Frente a cualquier tema, ¿verdad? Pero sí saber que por muy claros que sean nuestros principios, no sean negociables para nosotros y nuestra manera de entender la vida y la espiritualidad, no necesariamente implica eso, que quienes no los acepten o no los incorporen o ni siquiera alcancen a percibir los beneficios que podría traer vivir así, deban ser marginados, excluidos y segregados por parte nuestra. Y esas marginaciones no son solamente oficiales, no solamente decir los homosexuales no tienen derechos, hay pilas con los migrantes porque viene mucha delincuencia, nos van a traer otras religiones, voces que se han escuchado incluso en la jerarquía que son absolutamente desastrosas. No, la marginación también es tus ideas, la manera como concibes, la manera como te acercas a las personas, los prejuicios con los que puedes empezar a tejer relaciones con gente que tienes cerca de ti. Porque tiene otra fe, porque tiene otra opción de vida, porque viene de otra parte, porque tiene otro origen, porque tienen costumbres diferentes. Se nos ha llenado el mundo de ideas y de ideologías capaces de seducir al punto de hacernos pensar que los otros que no las comparten deben ser eliminados. O por lo menos alejados de nosotros. ¿Sí? Y claramente no hay nada más contrario al evangelio que eso. Un evangelio que es cercanía, un evangelio que es salida hacia el distinto, un evangelio que es enamorar de la vida a quien no tiene opciones, un evangelio que ha sido siempre invertir los roles de privilegio en el mundo. Tendríamos que ser nosotros los embajadores de un mundo en el que quepamos todos, para el que particularmente tenemos una opción de vida como propuesta. Una propuesta ojalá cada vez más seductora, más atractiva, más fascinante y menos impuesta. Y menos heredada culturalmente. Más optada de manera personal y apasionada y libre, ¿verdad? Autónoma. Por eso, la buena noticia para el mundo de la marginación es que fuimos hechos para protagonizar la historia. No fuimos hechos para ser extras ni terceros. No fuimos hechos para estar en la banca. No fuimos hechos para estar detrás de las cortinas. Fuimos hechos para protagonizar la historia. A mí me fascina siempre la comparación de los sencillos y de los pobres con el rey Salomón, ¿no? Ni siquiera el rey Salomón se vestía como una de esas flores. Ustedes valen más que ellas. Ustedes valen más que Salomón.
¿sí? Y esa categoría lo que hace es que nosotros deberíamos no solamente erradicar ciertos niveles de privilegios tontos que tenemos, eh, sino darle prioridad a los sencillos. Eh, Nuestras comunidades deberían tener puestos especiales para la gente más humilde, más sencilla, no para el predicador, ¿sí? Nuestras comunidades deberían tener las atenciones más especiales para la gente menos importante para la sociedad, no para la visita del vicario, ni el obispo, ellos son los últimos de los últimos, es su opción, como la de cualquier cristiano. Tú y yo tenemos que ser los últimos de los últimos. Nuestras comunidades deberían tener esquemas de evangelización, esquemas de pastoral, esquemas de vida comunitaria que convenzan a la gente más sencilla, que son tan determinantes para el destino del mundo, como los mandatarios que están reunidos en estos días en Argentina, el famoso G20, ¿verdad? Deberíamos saber que para Dios, ni Angela Merkel, ni Donald Trump, ni el presidente Duque, ni Nicolás Maduro, ni Obama, ni Bolsonaro, no son los protagonistas de la historia. Son los sencillos los protagonistas de la historia. Son las madres cabezas de familia. Son los niños que están aprendiendo a escribir. Son las personas que están en silla de ruedas. Son los que están sin trabajo. Son los migrantes que están buscando un lugar mejor porque se cansaron de la vida y están diciendo al mundo que el éxodo todavía es posible, que no es una cosa de hace 2800 años. 3800 años. No. La comunidad tiene que devolver a las personas la experiencia pastoral y la evangelización. Tiene una muy buena noticia que darle a ese mundo marginal. Hey, estamos hechos para protagonizar la historia. Fuimos hechos para protagonizar la historia. Somos absolutamente determinantes para el cumplimiento del plan de Dios. Y eso tiene que decirse, tiene que hacerse sentir y tiene que convertirse también en estructuras de reconocimiento. ¿Sí? Porque no hacemos nada si los esquemas de privilegios que hay en el mundo los calcamos al interior de las comunidades. No hacemos nada. La buena noticia, estamos hechos para protagonizar la historia. Digamos eso. Digámoslo con palabras, con hechos, con gestos, con símbolos, con encuentros, con canciones. Recordémosle a las personas que están hechas para la grandeza en el plan del reino de Dios. Lo último que decía es, estamos en un mundo de vulnerables. Y repito, siempre hemos sido un mundo de vulnerables. Siempre los seres humanos nos hemos enfermado. Siempre nos ha dado hambre. Siempre nos hemos sentido solos. Siempre hemos estado expuestos a que alguien nos mate de una manera muy fácil. Siempre hemos sido fácilmente manipulables. Siempre. O sea, la vulnerabilidad hace parte de la condición humana. ¿Sí? Es parte del famoso sarx, ¿no? Del famoso bazar. Sarx es la palabra griega para carne, bazar en hebreo, que no tiene que ver cuya carne significa somos humanos frágiles, somos humanos condicionados, no somos omnipotentes, ¿verdad? En un mundo con todas estas situaciones, en un mundo con todas estos cambios, con todas estas ventajas, pero también con ciertas amenazas, nuestras vulnerabilidades cobran determinado sentido, ¿sí? Cerca de nosotros hay personas que están padeciendo cualquier tipo de cosa. Están enfermos, están pobres, están abandonados, están solitarios, no encuentran sentido a la vida, son dependientes de cosas, están adictos a algo, tienen relaciones totalmente destructivas. Cerca de nosotros e incluso nosotros mismos hacemos parte del mundo de los vulnerables. Un mundo necesitaba atención, necesitaba de estructuras, de muchas habilidades para sortear las dificultades de la vida, las tentaciones de la vida, las maneras en las que fácilmente se nos va por una grieta toda la fuerza, toda la esperanza, y un día decimos, ¿yo qué estoy viviendo? Es un mundo en el que todavía hay tasas de suicidio muy altas y buena parte de esos suicidios es gente que ya no puede más.
¿sí? Que definitivamente se rindió con la vida. ¿Y cuántos no lo sienten? ¿Cuántos no se sienten cerca de ahí? Muy cerca de ahí, por cualquiera de las condiciones que ya hemos hablado antes, o por las propias de la vida, ¿no? Por las propias de me amaban, pero un día dejan de amarme y no he podido vivir con eso. Perdí a alguien, se me murió alguien y no he podido vivir con eso. ¿Sí? Estoy enfermo y no he podido hacer la vida en medio de esta situación. Tuve una quiebra, siempre he sido pobre o lo que sea, y no he encontrado nunca el camino para que mi vida no sea una angustia permanente. El mundo de la vulnerabilidad. No quisiera detenerme en ese porque es el más obvio, ¿no? Es el más simple también. A quien le preguntes, carga un infierno. Con quien te encuentres en la calle, con quien sea que hables, ten la plena certeza de que carga un infierno por dentro. Qué tan grande sea, se hace parte de las capacidades de manejar las cosas. ¿Cuál es la buena nueva? Para centrarme en la buena nueva y ir dando el giro para cerrar nuestro compartir del día de hoy para todos ustedes. La buena nueva es que estamos hechos para vencer. Para vencer. ¿Sí? La buena nueva es que la vida no fue hecha para ser vencida. Es que el plan de Dios no termina en las derrotas, ni en la muerte, ni en los fracasos. Que ese mismo barro del que fuimos hechos es un barro frágil, pero es un barro hecho para la grandeza, es un barro hecho para la victoria. Una victoria que nos queda absolutamente clara, contundente, con una herida fuerte sobre cualquier tipo de pesimismo en la resurrección de Jesús, ¿sí? Que se convierte en nuestra fuerza, en nuestra esperanza, en nuestra convicción más profunda para saber que de cualquier cosa podemos salir más que vencedores. Cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Lo que pasa es que eso hay que decirlo y hay que, sobre todo, inspirarlo en las personas. O sea, la evangelización frente a un mundo de personas que son vulnerables y sufren tiene que ser una inspiración para reconocer con esperanza que estamos hechos para vencer. ¿Sí? Que fuimos hechos para derrotar las adversidades, para aprender de las adversidades y para salir al otro lado con el trofeo en la mano, diciendo, lo logré, vencí, porque Dios está conmigo, porque aprendí con mis hermanos, porque pude superar cosas. Y esas adversidades principalmente, y las más grandes y las más profundas, son vencer nuestras propias equivocaciones, defectos, pecados, fallas, egoísmos, etc. Y en segunda instancia, vencer todas esas estructuras que habíamos hablado hace un rato, vencer esas estructuras de marginación, de poder, de injusticia, que nos generan y le generan a tantos otros mucho dolor. Una iglesia hospital de campaña es una iglesia capaz de convencer, inspirar y lograr que el otro ser humano viva con la plena conciencia de que fue hecho para vencer. No es un anuncio nada más, no es un eslogan. No, es ver cómo en el otro se va transformando esa mentalidad de no voy a poder más con esto. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Gracias, Señor, porque yo sé que estás conmigo y voy a salir de esto y voy a salir adelante. Hechos para projimar, hechos para resistir, hechos para protagonizar la historia y hechos para vencer. La atención del hospital de campaña, el acercarse al dolor del otro, el acercarse al hermano que sufre, el salir corriendo al que está herido, no es únicamente para ofrecer un consuelo en el sentido emocional de la palabra. Incluso a veces cuando confundimos lo espiritual con lo emocional, ¿sí? Yo voy a orar por ti, pero yo sé que orar por ti no es toda la solución, ¿sí? No, yo me voy a aproximar a ti. Yo voy a resistir contigo. Yo voy a mostrarte que somos los protagonistas de esta historia. Y yo voy a vencer a tu lado. Un hospital de campaña es el que su evangelización es ese tipo de actos
que me llevan a que me den de alta. ¿Y qué es darme de alta? Es poder entregarle a la iglesia y al mundo seres humanos valientes y seres humanos empoderados, ¿sí? Confiando en Dios, seres humanos que tienen su esperanza clavada en la resurrección y que saben que fuimos hechos para la grandeza, para protagonizar, para resistir, para estar juntos y aproximados. Yo espero que estas 4 reflexiones con la introducción inicial, unidas a la idea de la alegoría del hospital de campaña y unidas a la posterior enseñanza de Pacho Bermeo sobre el acto profético en la evangelización como acto de profecía, esa maravillosa conjunción entre el profeta y el evangelizador que es tan clara en la palabra, nos lleven a cuestionarnos, a aprender, pero sobre todo a movilizarnos mucho hacia los demás, con una mirada distinta y ampliando los horizontes y siempre presentando a Dios como una alegría que es capaz de vencer todo este sufrimiento, reparándonos además para darnos la posibilidad de una vida menos expuesta y menos vulnerable, a pesar de que siempre estemos en un mundo complejo y difícil y nunca terminemos, por lo menos en nuestra existencia personal, de vencer todo lo que tendríamos que vencer. Pero sabiendo que esto va bien y terminará bien. Siempre atentos también a cuando nosotros, dentro de nuestra iglesia y nuestras comunidades, estamos replicando las estructuras que generan sufrimiento, para erradicarlas, para cortarlas, para corregirnos entre nosotros con todo el amor del mundo y decir, pilas, que esto no lo podemos hacer. Atentos que esto no puede pasar entre nosotros. Que pase allá y lo tendremos que combatir con resistencia y con una caridad muy activa. Pero aquí, entre nosotros, no puede pasar. ¿Sí? Así que le deseo al Señor que los bendiga.